Imaginen por un segundo perderlo todo de la noche a la mañana. Familia, hogar, identidad, todo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Marguerite cuando estalló la Revolución Francesa en 1789. Pero lo que ella no esperaba era despertar 3 meses después en una subasta de esclavos, siendo vendida al mejor postor. Y cuando un joven misterioso pagó una fortuna por ella, Marguerite pensó que su vida había terminado definitivamente. Lo que no sabía era que ese hombre había reconocido en ella algo que nadie más podía ver. Dale like si ya estás intrigado y comenta tu país en los comentarios. El año de gracia de 1789 llegó a París envuelto en vientos de revolución que arrastraban consigo el aroma del cambio y el sabor metálico del miedo. En las calles empedradas del barrio de Saint-Antoine, donde los gritos de libertad, igualdad, fraternidad comenzaban a resonar con fuerza, un mercado diferente operaba en las sombras, el mercado de almas humanas. Marguerite tenía apenas 18 años cuando fue arrastrada por cuarta vez esa semana a la plataforma de madera que servía como escenario para la subasta, más humillante que un ser humano podía experimentar. Sus manos, una vez suaves como la seda y adornadas con los anillos más finos de Francia, ahora estaban atadas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Aquí tenemos una pieza excepcional, gritaba el subastador, un hombre corpulento de barba grasosa y sonrisa cruel. Joven, educada, con todas sus piezas intactas, perfecta para el servicio doméstico. Su sonrisa se volvió aún más siniestra. Para otros menesteres, las carcajadas vulgares de los hombres que se habían reunido alrededor de la plataforma golpearon a Marguerite como bofetadas. Mantuvo la cabeza alta, pero por dentro su corazón se fragmentaba como un cristal que cae al suelo. 3 meses atrás, había sido la duquesa Marguerite de Montclair, una de las mujeres más poderosas de la corte de Versalles. Ahora era simplemente la mercancía número 15 del día. ¿Cuánto por ella?, gritó una voz desde la multitud. «Empezamos con 50 libras», respondió el subastador. Marguerite cerró los ojos, recordando la última conversación que había tenido con su institutriz, Madame Dubois, apenas unas horas antes de que su mundo se desplomara para siempre. «Ma petite», le había dicho la anciana mujer, con lágrimas en los ojos. «Si algo me ocurre, recordad siempre quién sois. El linaje real corre por vuestras venas. Sin embargo, el mundo no siempre reconoce la nobleza por los títulos». Esas palabras resonaban ahora en su mente como un eco doloroso. ¿Qué importaba el linaje real cuando estaba a punto de ser vendida como ganado? «¡60 libras! ¡70! Las voces se alzaban alrededor de ella, regateando por su vida como si fuera una simple mercancía. Marguerite abrió los ojos y vio los rostros de los hombres que pujaban por ella. Un comerciante gordo con los dientes podridos, un noble decadente con la peluca torcida, un hombre de mediana edad cuya mirada la hacía sentir necesidad de cubrirse. Pero entonces, entre la multitud, distinguió un rostro diferente. Un joven de aproximadamente 25 años, con cabello castaño oscuro y ojos que parecían contener una sabiduría que iba más allá de su edad. No estaba gritando ofertas como los demás. En lugar de eso, la observaba con una expresión que ella no logró descifrar. ¿Compasión? ¿Reconocimiento? 100 libras, gritó súbitamente el joven, su voz cortando a través del barullo como una espada. La multitud se volvió hacia él sorprendida. Era una suma considerable, más de lo que la mayoría esperaba pagar por una sirvienta, sin importar cuán hermosa fuera. 100 libras al señor Dubois, anunció el subastador, claramente satisfecho con la cantidad. ¿Hay alguna oferta superior? El silencio se extendió por unos momentos que se sintieron eternos. Los otros compradores potenciales murmuraron entre ellos, pero ninguno se atrevió a superar la oferta. 100 libras una vez, 100 libras 2 veces. El mazo del subastador se alzó en el aire. Vendida al señor Dubois por 100 libras. El golpe del mazo resonó como una sentencia final.
Marguerite sintió que sus piernas se debilitaban, pero se las arregló para mantenerse en pie. El joven que la había comprado se acercó a la plataforma, subiendo los escalones de madera con pasos seguros. Cuando estuvo frente a ella, Marguerite pudo ver sus ojos con mayor claridad. Eran de un color avellana profundo, y en ellos había una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad del lugar y la situación. «¿Cómo os llamáis?», preguntó en voz baja, de modo que solo ella pudiera escucharlo. «Marguerite», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Yo soy Henri Dubois», dijo él, y luego, bajando aún más la voz, añadió: «No temáis, no sois lo que ellos piensan que sois, ¿verdad?». Las palabras de Henri golpearon a Marguerite como un rayo. ¿Cómo podía él saber? ¿Cómo podía un simple burgués reconocer lo que ella había perdido todo por ocultar? Antes de que pudiera responder, Henri ya estaba desatando sus manos con movimientos rápidos y eficientes. Cuando las cuerdas cayeron, Marguerite sintió que la sangre volvía a circular por sus muñecas. Pero también sintió algo más, una pequeña chispa de esperanza que hacía semanas no experimentaba. «Venid», dijo Henri, ofreciéndole su brazo como si fuera una dama de la alta sociedad y no una esclava recién comprada. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras caminaban juntos, alejándose del mercado de horror, que había sido su realidad. Durante las últimas semanas, Marguerite no sabía si Henri Dubois era su salvación o simplemente un nuevo tipo de prisión. Lo que sí sabía era que había algo en sus ojos, que le decía que este hombre conocía secretos que podrían cambiar su vida. Y en el París revolucionario de 1789, los secretos podían ser la diferencia entre la vida y una visita inevitable a la guillotina. ¿Quién es realmente Henri Dubois? ¿Y cómo pudo reconocer la verdadera identidad de Marguerite cuando nadie más lo había logrado? La casa de Henri Dubois se alzaba en una calle estrecha del Marais, un barrio que había conocido tiempos mejores, pero que ahora se refugiaba en las sombras de una revolución que cambiaba las reglas del mundo cada día. La fachada de piedra gris, modesta pero sólida, contrastaba dramáticamente con los palacios dorados que Marguerite había habitado toda su vida. Mientras Henri abría la pesada puerta de roble, Marguerite notó algo que la sorprendió. Sus manos eran suaves, demasiado suaves para ser las de un simple comerciante. Y había algo en la forma en que movía las llaves, en cómo sus dedos manejaban el metal, que hablaba de una educación refinada que no coincidía con su apariencia modesta. «Entrad», dijo Henri, haciéndose a un lado para permitirle pasar. «Aquí estaréis segura». El interior de la casa la dejó sin aliento. Aunque desde afuera parecía la morada de un burgués próspero, pero sin pretensiones, por dentro revelaba secretos inesperados. Las paredes estaban cubiertas con tapices exquisitos que Marguerite reconoció como tejidos flamencos del siglo anterior, y las estanterías estaban repletas de libros encuadernados en cuero que hablaban de una biblioteca personal considerable. «¿Sorprendida?», preguntó Henri, notando su expresión. «Esto no es la casa de un simple comerciante», murmuró Marguerite, acercándose a examinar uno de los libros. Era una primera edición de Voltaire, el tipo de volumen que solo los nobles más educados poseían. «No», admitió Henri, cerrando la puerta tras ellos y asegurando múltiples cerrojos. «Igual que vos, no sois la sirvienta que pretendéis ser». Las palabras cayeron entre ellos como una declaración de guerra. Marguerite se volvió bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. «No sé de qué habláis». Henri sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de comprensión. «Duquesa Marguerite de Montclair, hija del duque François de Montclair, educada por las mejores institutrices de Francia, fluida en latín, griego e italiano, compositora de pequeñas piezas musicales que una vez deleitaron la corte de Versalles». Cada palabra golpeó a Marguerite como una bofetada. Se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en una silla cercana. «¿Cómo? ¿Quién sois vos?» «Alguien que también ha perdido todo lo que alguna vez fue», respondió Henri acercándose lentamente. «Mi verdadero nombre es Henri de Beaumont, segundo hijo del conde de Beaumont. ¿Recordáis?
Vuestro padre y el mío eran amigos cercanos. Los recuerdos golpearon a Marguerite como una avalancha. El conde de Beaumont, un hombre elegante de barba plateada que visitaba frecuentemente su casa. Henri, el hijo menor que había estudiado en el extranjero y que rara vez aparecía en las reuniones sociales. Habían coincidido apenas un par de veces en fiestas familiares, pero ahora que sabía quién era, podía ver los rastros del joven noble que había conocido años atrás bajo la apariencia de comerciante que había adoptado. «Pero tu familia, ¿qué les ocurrió?», preguntó con voz quebrada. Los ojos de Henri se ensombrecieron. «Lo mismo que a la vuestra, me temo. Mi padre y mi hermano mayor fueron ejecutados hace 4 meses. Mi madre perdió la vida tratando de huir a Austria». Su voz se endureció. «Yo solo sobreviví porque no estaba en Francia cuando comenzó la masacre. Cuando regresé, ya no quedaba nada excepto una lista de precios en mi cabeza». Marguerite sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Entonces sabéis lo que se siente perder todo de la noche a la mañana». «Sé lo que se siente», confirmó Henri. «Y también sé lo que se siente fingir ser alguien diferente para sobrevivir». Se acercó más, tomando suavemente sus manos. «Marguerite, ¿cómo terminasteis en ese mercado? Las últimas noticias que tuve de vuestra familia fue que habían logrado escapar a Inglaterra». El dolor en los ojos de Marguerite se intensificó. «Casi lo logramos. Papá había conseguido salvoconductos falsos y habíamos llegado hasta Calais, pero...» A su voz se quebró. «Alguien nos traicionó. Los soldados nos estaban esperando en el puerto. ¿Qué ocurrió con vuestros padres?» «Ejecutados inmediatamente por traición». Las palabras salieron como un susurro doloroso. Yo logré escapar durante la confusión, pero sin dinero, sin documentos, sin nada. Durante semanas viví en las calles como una mendiga hasta que...» Se estremeció. «Hasta que unos hombres me capturaron y me vendieron a los tratantes de esclavos». Henri cerró los ojos, procesando la magnitud de lo que ella había vivido. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación férrea en ellos. «Eso se acabó», dijo firmemente. «Aquí estaréis segura. Tengo documentos falsos que os acreditarán como mi prima, refugiada de las provincias. Nadie sospechará nada». «¿Por qué?», preguntó Marguerite de repente. «¿Por qué arriesgáis vuestra propia seguridad por mí? Podríais haber dejado que cualquier otro me comprara y seguir con vuestra vida en secreto». Henri la miró durante un largo momento, y en sus ojos apareció algo que hizo que el corazón de Marguerite se acelerara. «Porque cuando vi vuestro rostro en esa plataforma, no vi a una esclava. Vi a la última persona en París que comprendería lo que significa perder un mundo entero y tener que construir uno nuevo desde las cenizas». Su voz se suavizó. «¿Y por qué? Porque hay cosas que un hombre de honor no puede permitir que ocurran, sin importar el riesgo». En ese momento, el sonido de botas marchando en la calle los hizo congelarse. Henri se acercó rápidamente a la ventana, apartando ligeramente la cortina para espiar hacia afuera. «Patrulla revolucionaria», murmuró. «Están registrando casa por casa». El miedo se apoderó del rostro de Marguerite. «¿Me buscan a mí? No lo creo, pero no podemos correr riesgos». Henri se dirigió rápidamente hacia una estantería, moviendo algunos libros para revelar un mecanismo oculto. Una sección de la pared se abrió como una puerta secreta. «Entrad aquí. Es un escondite que construí para estas emergencias». «¿Y vos?» «Yo los recibiré como Henri Dubois, comerciante respetable que no tiene nada que ocultar». Le sonrió, pero había tensión en su expresión. «Todo estará bien». Marguerite entró al espacio oculto, que resultó ser una pequeña habitación equipada con una cama, agua y algunos libros. Mientras Henri cerraba la entrada secreta, ella pudo escuchar cómo los golpes en la puerta principal se volvían más insistentes. «¡Abrid! Inspección revolucionaria». A través de las paredes, Marguerite pudo escuchar la voz de Henri, tranquila y convincente, mientras hablaba con los soldados. Su acento había cambiado sutilmente, sonando más plebeyo, más común. «Por supuesto, ciudadanos. Mi casa está a vuestra disposición. ¿Buscáis algo en particular?»
Aristócratas fugitivos, respondió una voz áspera. Hemos recibido informes de que nobles disfrazados se ocultan en este barrio. ¿Aristócratas aquí? Henry rió con lo que sonaba como genuine amusement. Ciudadano, mirad mis manos. Son las manos de un hombre que trabaja para ganarse el pan. ¿Qué aristócrata querría refugiarse con alguien como yo? Marguerite esperó en la oscuridad, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudiera escucharse a través de las paredes. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó las botas alejándose y la puerta cerrándose. Unos minutos después, la entrada secreta se abrió y Henry apareció, con una expresión de alivio en el rostro. «Se han ido», dijo. «Pero esto confirma lo que temía. Están intensificando las búsquedas. No será seguro permanecer aquí mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer?» Henry la ayudó a salir del escondite, y cuando sus manos se tocaron, Marguerite sintió una calidez que no había experimentado en meses. «Tengo contactos», dijo él. «Personas que ayudan a gente como nosotros a llegar a lugares seguros. Pero necesitaremos tiempo para organizar vuestra salida de París». «¿Mi salida? ¿Y vos?» Los ojos de Henry se encontraron con los suyos. «Marguerite, hay algo que debo deciros. La razón por la que permanezco en París, por la que me arriesgo cada día, no es solo por supervivencia». «¿Qué queréis decir?» «Estoy buscando al hombre que traicionó a nuestras familias, el que nos vendió a las autoridades revolucionarias». Su voz se endureció con una determinación fría. «Y cuando lo encuentre, se hará justicia. ¿Quién fue el traidor que destruyó sus familias? ¿Y podrán Marguerite y Henry sobrevivir en un París donde cada día podría ser el último?» Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de terror y intimidad que Marguerite jamás había experimentado. Durante las horas de luz, permanecía oculta en la casa de Henry, ayudándolo con las tareas domésticas y aprendiendo a comportarse como una simple ciudadana en lugar de la duquesa que había sido toda su vida. Por las noches, cuando París se sumía en una oscuridad rota solo por las antorchas de las patrullas, Henry salía en busca de información. Era la quinta noche cuando regresó con noticias que cambiarían todo. «Lo he encontrado», me anunció Henry, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y algo más oscuro, sed de venganza. Marguerite alzó la vista del libro que había estado fingiendo leer. En realidad, había estado esperando ansiosamente su regreso, algo que la inquietaba más de lo que quería admitir. «¿Al traidor?» «Su nombre es Claude Moreau, un hombre que conocimos bien en nuestros días de gloria». Henry se acercó a la chimenea, apoyando sus manos contra la repisa mientras miraba las llamas danzantes. «¿Recordáis a aquel secretario personal que vuestro padre contrató hace 3 años? Aquel hombre de aspecto insignificante que siempre estaba presente en las reuniones, tomando notas, organizando correspondencia». El recuerdo golpeó a Marguerite como un puñetazo. «Moreau». «Sí, lo recuerdo. Era eficiente, silencioso, nunca llamaba la atención». «Exactamente. El tipo de hombre en quien uno confía, porque parece demasiado simple para representar una amenaza». Henry se volvió hacia ella, y la amargura en su voz era palpable. «Resulta que ese hombre simple había estado vendiendo información sobre las familias nobles a los revolucionarios durante más de 2 años. No solo sobre nosotros, Marguerite, sobre docenas de familias». Marguerite sintió náuseas. ¿Cómo descubristeis esto? Tengo mis fuentes entre los que aún luchan contra este régimen de terror. Henry se acercó a ella, arrodillándose junto a su silla. «Marguerite, Moreau no solo nos traicionó por dinero. También fue él quien organizó personalmente vuestra captura en Calais». Las manos de Marguerite comenzaron a temblar. «¿Qué queréis decir?» «Él sabía exactamente cuándo y dónde vuestra familia intentaría escapar. Más aún, fue él quien sugirió esa ruta específica a vuestro padre». Los ojos de Henry se llenaron de dolor. «Marguerite, vuestros padres no murieron en una redada aleatoria. Fueron ejecutados en una trampa específicamente diseñada para ellos». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Marguerite.
mientras la magnitud de la traición se asentaba en su corazón. Ese monstruo, papá confiaba en él completamente. Y ahora, continuó Henry, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, he descubierto dónde vive. Se ha enriquecido considerablemente con su traición. Posee una casa grande en el barrio de Saint-Germain. Se hace llamar Ciudadano Moreau y es respetado en los círculos revolucionarios como un héroe que ayudó a desenmascarar la corrupción aristocrática. ¿Qué pensáis hacer? Henry se puso en pie, dirigiéndose hacia un escritorio donde mantenía sus mapas de París. Justicia, Marguerite. Pura y simple justicia. ¿Justicia o venganza? Bah. Henry se detuvo, con la mano en el cajón del escritorio. ¿Hay alguna diferencia? Sí la hay. Marguerite se acercó a él, poniendo suavemente una mano en su hombro. La justicia busca reparar el mal hecho. La venganza solo busca causar dolor. Ese hombre causó la muerte de decenas de inocentes, incluyendo a vuestros padres y a mi familia, replicó Henry, volviéndose para enfrentarla. ¿Qué tipo de reparación podría ser suficiente para eso? No lo sé, admitió Marguerite, pero sé que si os convertís en un asesino por él, habréis perdido algo que ni siquiera la revolución pudo quitaros, vuestra alma. Henry la miró durante un largo momento, y ella pudo ver la batalla que se libraba en su interior. Finalmente, abrió el cajón y sacó una pistola, pero en lugar de revisar su carga, la colocó sobre el escritorio. Entonces, ¿qué proponéis? ¿Que dejemos que siga viviendo en el lujo, mientras los fantasmas de nuestras familias claman por justicia? Propongo que encontremos una forma de exponer su traición ante las mismas autoridades revolucionarias que él sirve. Marguerite se acercó más, su voz ganando fuerza conforme la idea tomaba forma en su mente. Henry, ¿qué pasaría si los revolucionarios descubrieran que su héroe no solo traicionó a nobles, sino que también se enriqueció personalmente con ello, que violó sus propios principios de igualdad y virtud? Los ojos de Henry comenzaron a brillar con una comprensión nueva. Sería ejecutado por corrupción y traición al pueblo. Exactamente. Y sería ejecutado por las mismas personas a las que sirvió. Marguerite tomó sus manos. Esa, Henry, sería verdadera justicia. Pero ¿cómo podríamos probarlo? Necesitaríamos evidencias sólidas de sus crímenes. ¿Recordáis que dijisteis que tenía una casa grande en Saint-Germain? Un hombre como Moreau, meticuloso y organizador, probablemente ha guardado registros de sus transacciones. Henry asintió lentamente. Tendríamos que entrar en su casa y encontrar esos documentos. Sí, confirmó Marguerite. Y luego añadió algo que la sorprendió a ella misma. Y yo voy con vos. Absolutamente no. Henry se apartó de ella. Marguerite, es demasiado peligroso. Si nos capturan, moriremos, terminó ella por él. Pero Henry, yo conozco a Moreau. Sé cómo piensa. ¿Dónde es probable que guarde documentos importantes? Además, su voz se suavizó. Tengo tanto derecho como vos a enfrentar al hombre que destruyó mi familia. Henry la estudió, viendo por primera vez no a la duquesa frágil que había rescatado, sino a la mujer fuerte en la que se había convertido a través del sufrimiento. Muy bien, dijo finalmente, pero lo haremos a mi manera. Con cuidado, con planificación y con una ruta de escape clara. Por supuesto. Vi Marguerite. Henry se acercó a ella nuevamente, tan cerca que pudo sentir la calidez de su respiración. Después de esto, sin importar lo que encontremos, debéis prometerme que dejaréis París. No podré vivir en paz sabiendo que estáis en peligro. ¿Y vos? ¿Vendréis conmigo? Henry no respondió inmediatamente. En lugar de eso, alzó una mano para acariciar suavemente su mejilla. Marguerite, hay algo que debo deciros. Algo que he estado sintiendo desde el momento en que os vi en esa plataforma. El corazón de Marguerite comenzó a latir más rápido. ¿Qué? Que en medio de todo este horror, de toda esta pérdida, habéis traído luz a mi vida. Una luz que creí que jamás volvería a ver. Antes de que ella pudiera responder, Henry se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso lleno de ternura, de promesas no dichas y de la desesperación de dos almas que habían encontrado
Consuelo una en la otra en el medio del caos. Cuando se separaron, Marguerite lo miró a los ojos. «Abad ça, Henri, después de que hagamos justicia por nuestras familias, construiremos una nueva vida, juntos. ¿Lo prometéis?» «Lo prometo». Esa noche, mientras París dormía inquieto bajo el peso de la revolución, dos corazones que habían perdido todo comenzaron a forjar algo nuevo, esperanza. Pero también sabían que antes de poder reclamar su futuro, debían enfrentar los fantasmas de su pasado. La casa de Claude Moreau los esperaba, guardando secretos que podrían significar tanto su redención como su perdición. ¿Lograrán Marguerite y Henri obtener las pruebas que necesitan para hacer justicia? ¿O será esta la última noche que pasan juntos? La medianoche había caído sobre París como un manto negro cuando Marguerite y Henri se deslizaron por las calles sombrías hacia el barrio de Saint-Germain. Las patrullas revolucionarias eran menos frecuentes a esa hora, pero el peligro acechaba en cada esquina. Un toque de queda no oficial reinaba en la ciudad. Solo los muy valientes o los muy desesperados se aventuraban por las calles después del anochecer. Marguerite llevaba ropas masculinas que Henri había conseguido, pantalones de paño grueso, una camisa holgada y un sombrero que ocultaba su cabello recogido. En la penumbra podía pasar por un joven aprendiz. Henri había insistido en que era la única forma de moverse por París sin llamar la atención. ¿Estáis segura de esto?, murmuró Henri mientras se acercaban a la imponente casa de Claude Moreau. Era una mansión de 3 pisos, con jardines bien cuidados, un contraste obsceno con la pobreza que se extendía por la mayor parte de la ciudad. «Tan segura como se puede estar cuando se va a entrar en la guarida del diablo», respondió Marguerite, sorprendiéndose de su propia determinación. La casa estaba en silencio, con solo unas pocas ventanas débilmente iluminadas en el segundo piso. Henri había pasado días estudiando los horarios de Moreau. El hombre tenía la costumbre de quedarse despierto hasta muy tarde, revisando documentos en su estudio, y luego dormir hasta bien entrada la mañana. «Recordad el plan», susurró Henri mientras se acercaban a la puerta trasera del jardín. «Yo me ocupo de la cerradura. Aprendí muchas cosas que mi educación aristocrática no incluía». Un clic suave anunció que la puerta había cedido. Se deslizaron silenciosamente por el jardín, evitando los senderos principales y manteniéndose en las sombras de los setos ornamentales. La puerta trasera de la casa fue más difícil, pero Henri logró abrirla después de varios minutos de trabajo cuidadoso. Una vez dentro, se encontraron en una cocina espaciosa que olía a especias caras y comida abundante, otro recordatorio de cómo Moreau había prosperado con su traición. Marguerite guió el camino por los pasillos oscuros, su memoria de casas, similares ayudándola a navegar, hacia donde probablemente se encontraba el estudio. Sus pasos eran silenciosos en las alfombras, gruesas, que cubrían los suelos de madera pulida. Encontraron el estudio en el primer piso, una habitación imponente con estanterías del suelo al techo, un escritorio masivo de caoba y las paredes decoradas con mapas de París y retratos de líderes revolucionarios. La ironía de ver el rostro de Robespierre presidiendo el estudio de un traidor no se perdió en ninguno de ellos. «Ahí», murmuró Marguerite, señalando hacia un mueble archivador con múltiples cajones. «Un hombre como Moreau guardaría los documentos más importantes ahí». Henri comenzó a examinar los cajones mientras Marguerite revisaba el escritorio. Pasaron varios minutos en silencio, revisando cuidadosamente papeles y correspondencia. Encontraron cartas de agradecimiento de oficiales revolucionarios, recibos de propiedades confiscadas y una considerable cantidad de dinero guardado en una caja fuerte pequeña. «Marguerite», susurró Henri de repente, su voz tensa de emoción. «Mirad esto». Había encontrado un cajón oculto detrás de los cajones visibles, y dentro había una colección de documentos cuidadosamente organizados. Eran listas detalladas, nombres de familias nobles, sus ubicaciones, sus planes de escape, y junto a cada entrada, una anotación del pago recibido por la información. «Dios mío», murmuró Marguerite leyendo por encima del hombro de Henri.
Aquí está nuestra familia, la vuestra, y docenas más. Pero lo que encontraron a continuación los dejó sin aliento. Una correspondencia secreta con oficiales austriacos, en la cual Moreau ofrecía vender información militar francesa a cambio de oro. No solo había traicionado a nobles individuales, había traicionado a Francia misma. «Esto es más de lo que esperábamos», susurró Henry, guardando cuidadosamente los documentos más incriminatorios. «Con esto, no solo lo ejecutarán por corrupción, lo ejecutarán por traición a la patria». Un ruido en el piso superior los hizo congelarse. Pasos lentos, como de alguien caminando hacia las escaleras. «Se despertó», murmuró Marguerite, su corazón comenzando a latir violentamente. Henry tomó su mano. «Salgamos, ahora». Pero cuando se dirigieron hacia la puerta del estudio, se encontraron cara a cara con Claude Moreau. Era exactamente como Marguerite lo recordaba. Un hombre de estatura media, de aspecto insignificante, con cabello ralo y ojos pequeños, que ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y malicia. Llevaba una bata de seda sobre su camisón y en su mano derecha sostenía una pistola. «Bueno, dijo Moreau con una sonrisa fría. «Qué sorpresa tan interesante. La pequeña duquesa Marguerite de Montclair y el joven conde Henry de Beaumont. Se suponía que ambos estaban sin vida». «Claude Moreau», dijo Henry, colocándose protectoramente delante de Marguerite. «O debería decir, el hombre que se enriqueció vendiendo las vidas de familias inocentes». Moreau rió suavemente. «¿Inocentes? ¿Llamáis inocentes a los parásitos que vivían del sudor del pueblo mientras éste moría de hambre?» Su expresión se endureció. «Yo solo aceleré lo inevitable». «Acelerasteis vuestro propio enriquecimiento», replicó Marguerite, encontrando coraje en su ira. «No luchasteis por el pueblo, luchasteis por vuestra bolsa». Los ojos de Moreau se entrecerraron peligrosamente. Una acusación muy grave viniendo de una esclava fugitiva. «Ya no soy una esclava», dijo Marguerite, irguiéndose con toda la dignidad que había heredado. «Soy una mujer libre que ha venido a hacer justicia por su familia». «¿Justicia?» Moreau alzó la pistola, apuntándola directamente hacia Henry. «La única justicia aquí será ver cómo pagáis por vuestros crímenes contra el pueblo». «Los únicos crímenes aquí son los vuestros», interrumpió una nueva voz desde la puerta. Todos se volvieron. En el umbral estaba un hombre uniformado que Marguerite reconoció como un oficial de la Guardia Nacional, acompañado por varios soldados. «Ciudadano Moreau», continuó el oficial, «habéis estado bajo vigilancia durante semanas. Estos jóvenes nos han hecho un gran servicio al llevaros a revelar vuestra verdadera naturaleza». Moreau palideció, comprendiendo súbitamente que había sido engañado. «¿Qué? ¿Qué queréis decir?» Henry sonrió, aunque mantuvo sus manos alzadas. «Queremos decir que los documentos que encontramos aquí no fueron el objetivo principal de nuestra visión. Fueron la evidencia que necesitábamos para confirmar lo que ya habíamos reportado a las autoridades». El oficial se acercó, tomando la pistola de las manos temblorosas de Moreau. «Claude Moreau, quedáis arrestado por traición a la República, corrupción y conspiración con enemigos extranjeros». «Esto es imposible. Yo soy un héroe de la revolución». «Erais un traidor que servía a múltiples amos», corrigió el oficial. «Y ahora enfrentaréis la justicia del pueblo». Mientras los soldados se llevaban a Moreau entre gritos de protesta y amenazas, Henry se volvió hacia Marguerite. «¿Cómo?», le comenzó ella. «Cuando decidimos exponer su traición ante las autoridades revolucionarias, contacté a personas que sabía que estarían interesadas en la verdad», explicó Henry. «Necesitábamos que él se incriminara a sí mismo, y nuestra pequeña expedición nocturna fue el señuelo perfecto». Marguerite lo miró con una mezcla de admiración y exasperación. «¿Sabíais todo el tiempo que esto era una trampa?» «No una trampa para nosotros», sonrió Henry. «Una trampa para él». El oficial se acercó a ellos. «Ciudadanos, vuestro servicio a la República ha sido invaluable. Los documentos que habéis ayudado a descubrir revelan una red de corrupción que va mucho más allá de Moreau». «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Marguerite. «La guillotina», respondió el oficial sin emoción. «Probablemente dentro de una semana».
Mientras salían de la casa de Moreau, Marguerite tomó el brazo de Henry. «Está hecho entonces. Injusticia servida». «Justicia servida», confirmó Henry. «Y ahora, querida Marguerite, es hora de que empecemos nuestra propia vida. ¿Juntos?» Henry se detuvo bajo un farol de la calle, tomando sus manos entre las suyas. «Si me aceptáis, sin títulos, sin riqueza, solo un hombre que os ama más que a su propia vida». «Henri de Beaumont», dijo Marguerite con una sonrisa que iluminó toda su cara, «no hay nada en este mundo que desee más que construir una nueva vida con vos». Se besaron bajo la luz débil del farol, mientras París dormía a su alrededor, ignorante de que dos corazones rotos habían encontrado la forma de sanarse mutuamente en medio del caos de la historia. Pero ¿será este realmente el final de sus pruebas? ¿Y qué futuro les espera en una Francia que sigue siendo peligrosa para los de su clase? Un año después de la ejecución de Claude Moreau, Marguerite se encontraba en el pequeño jardín de la casa que ella y Henry habían construido juntos en las afueras de Lyon, lejos del caos de París, pero lo suficientemente cerca para mantenerse informados de los cambios que continuaban sacudiendo Francia. Era una casa modesta pero llena de luz, con ventanas grandes que permitían que el sol de la mañana inundara cada habitación. Henry se acercó por el sendero de grava, regresando de su trabajo en el taller de carpintería que había establecido en la ciudad. Sus manos, una vez suaves como las de cualquier noble, ahora mostraban los callos honrados del trabajo manual, pero sus ojos mantenían la misma calidez que la había conquistado desde el primer día. «¿Cómo ha ido el día?», preguntó Marguerite, alzando la vista desde las flores que había estado plantando. Llevaba un vestido simple de algodón azul, muy diferente de los elaborados trajes de seda de su vida anterior, pero se sentía más hermosa de lo que jamás se había sentido en la corte de Versalles. «Productivo», respondió Henry, acercándose para besarla suavemente en la frente. «Monsieur Dubois me ha encargado hacer los muebles para toda su nueva casa. Tendremos trabajo suficiente para los próximos 3 meses». «¿Dubois? ¿No ese es el nombre que usasteis en París?». Henry sonrió. «Sí, decidí mantenerlo. Me ha traído buena suerte». Tomó sus manos todavía manchadas de tierra del jardín. Además, Henry Dubois conoció a la mujer más extraordinaria del mundo mientras usaba ese nombre. «No querría arriesgarme a cambiar esa fortuna». Marguerite rió. Ese sonido libre y genuino que había tardado meses en recuperar después de todo lo que habían vivido. «Halagador como siempre, Monsieur Dubois». «Solo con vos, Madame Dubois». El título la hizo sonreír. Se habían casado 3 meses atrás, en una ceremonia simple, en la pequeña iglesia de Lyon, sin títulos nobiliarios, sin grandes celebraciones, solo ellos dos y la promesa de construir juntos una vida basada en el amor verdadero en lugar de las convenciones sociales. Henry se sentó junto a ella en el pequeño banco de madera que él mismo había construido, y ambos contemplaron el jardín que habían plantado juntos. Era pequeño, comparado con los vastos terrenos de sus antiguos hogares, pero cada flor, cada planta, había sido elegida y cuidada por sus propias manos. «¿Alguna vez echáis de menos la vida anterior?», preguntó Henry de repente. Marguerite consideró la pregunta cuidadosamente. «Echo de menos a mis padres todos los días. Echo de menos la música, las bibliotecas, la belleza de esa vida». Hizo una pausa tomando la mano de Henry. «Pero no echo de menos ser una propiedad en lugar de una persona. No echo de menos vivir según las expectativas de otros en lugar de mis propios deseos». «¿Y qué deseáis ahora, Marguerite Dubois?» «Deseo despertar cada mañana junto al hombre que amo. Deseo contribuir con mi trabajo a nuestra vida compartida. Deseo...» Se sonrojó ligeramente. «Deseo que algún día tengamos hijos que crezcan libres, sin títulos que los encadenen, pero con valores que los guíen». Henry se volvió completamente hacia ella, sus ojos brillando con emoción. «Marguerite, ¿estáis diciendo lo que creo que estáis diciendo?» Ella asintió, llevándose una mano al vientre con gesto protector. «El médico lo confirmó ayer. Tendremos un hijo para la primavera».
Henri la tomó en sus brazos, girándola en el aire tal como había hecho la noche que se comprometieron. Cuando la depositó suavemente en el suelo, tenía lágrimas de alegría en los ojos. «Un hijo», murmuró maravillado, «un hijo que nacerá libre, que nunca conocerá el peso de títulos vacíos o el terror de ver su mundo desplomarse de la noche a la mañana. Un hijo», confirmó Marguerite, «que sabrá que sus padres se eligieron mutuamente por amor, que construyeron una vida con sus propias manos, y que la nobleza verdadera no está en la sangre, sino en las acciones». Esa noche, mientras cenaban a la luz de las velas en su pequeña mesa de madera, Henri alzó su copa de vino local. «Por nosotros», dijo, «por haber encontrado el amor en medio del caos, la esperanza en medio de la desesperación, y la libertad después de haber perdido todo. Por nosotros», repitió Marguerite, haciendo tintinear su copa contra la de él, «y por haber aprendido que a veces es necesario perder la vida que se tenía para encontrar la vida que se necesitaba». Mientras brindaban, ninguno de los dos sabía que en París, en un archivo polvoriento del gobierno revolucionario, se guardaba un documento oficial que confirmaba la muerte de Claude Moreau en la guillotina. Junto a ese documento había una nota que reconocía los servicios prestados a la República por los ciudadanos Henri y Marguerite Dubois, cuyo patriotismo y coraje ayudaron a desenmascarar una red de corrupción que amenazaba los valores de nuestra nueva Francia. Tampoco sabían que esa misma noche, en una posada cercana a Lyon, una anciana mujer llamada Madame Rousseau preguntaba por la dirección de una joven pareja que había llegado de París el año anterior. La mujer había sido la cocinera personal de la familia Moncler durante 20 años y había estado buscando a su querida Petite Marguerite desde el día en que había logrado escapar de la masacre. Pero esos eran secretos que el futuro revelaría. Por ahora, Henri y Marguerite Dubois eran simplemente un carpintero y su esposa, esperando su primer hijo, viviendo una vida que habían elegido en lugar de una que les había sido impuesta. 5 años después, el pequeño Pierre Dubois jugaba en el mismo jardín, donde sus padres habían plantado su primera cosecha juntos. Era un niño de cabello castaño como su padre y ojos inteligentes como su madre, que hablaba tanto francés como los rudimentos del inglés que Marguerite había insistido en enseñarle. «Mamán», preguntó un día mientras ayudaba a su madre a cosechar tomates, «¿por qué Grandmère Marie habla diferente de otros adultos?» Marguerite sonrió. Marie Rousseau había llegado a sus vidas 2 años atrás, y desde entonces había sido la abuela que Pierre jamás había conocido. La anciana mujer había llorado durante días cuando finalmente encontró a su petite duquesa, convertida en una mujer fuerte y feliz. Porque Grandmère Marie creció en un lugar diferente, explicó Marguerite cuidadosamente. A veces las personas que han viajado mucho hablan de forma especial. ¿Como Papa, que dice que antes hacía cosas diferentes? Exactamente como Papa. Pierre asintió, satisfecho con la explicación, y continuó llenando su pequeña cesta con tomates. No necesitaba saber todavía que sus padres habían sido duque y duquesa, que habían perdido familias enteras, que habían arriesgado sus vidas por la justicia. Algún día, cuando fuera mayor, ellos le contarían la historia de cómo el amor había triunfado sobre la pérdida, cómo la justicia había prevalecido sobre la traición y cómo 2 corazones rotos habían encontrado la forma de sanarse mutuamente. Por ahora, era suficiente que supiera que era amado, que era libre y que sus padres habían elegido construir una vida donde él pudiera ser simplemente Pierre Dubois, no un título, no una posición social, sino una persona con el derecho a escribir su propia historia. Y cuando Marguerite lo veía jugar en el jardín, corriendo hacia los brazos de Henri cuando éste regresaba del trabajo, sabía que habían logrado algo más valioso que todos los tesoros que habían perdido. Habían creado una familia basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la libertad de ser quienes realmente eran. Esa noche, mientras acostaban a Pierre, el niño hizo una pregunta que lo sorprendió.
Mamá, papá, ¿vosotros os elegisteis para casaros? Henri y Marguerite intercambiaron una mirada llena de recuerdos. Sí, mon petit, respondió Marguerite suavemente. Nos elegimos mutuamente. Bien, dijo Pierre con la seriedad de un niño de 5 años. Cuando sea grande yo también voy a elegir. Después de que Pierre se durmiera, Henri y Marguerite salieron al jardín bajo las estrellas. ¿Creéis que lo hemos logrado?, preguntó Henri, rodeando a su esposa con sus brazos. ¿El qué? Crear algo hermoso de las cenizas de lo que perdimos. Marguerite se apoyó contra él, sintiendo la vida que crecía dentro de ella, su segundo hijo, que nacería antes del invierno, y contemplando el hogar que habían construido con sus propias manos y corazones. Creo, dijo finalmente, que hemos hecho algo más que eso. Hemos demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, que la libertad real viene de la elección, y que a veces las historias más hermosas comienzan en los momentos más oscuros. Henri la besó suavemente, bajo el mismo cielo estrellado, que había sido testigo de su primer encuentro en el mercado de esclavos, de su primer beso en la casa segura de París y de todas las promesas que habían hecho y mantenido. Y así, en una casa pequeña pero llena de amor en las afueras de Lyon, dos corazones que habían sido vendidos, comprados, perseguidos y casi destruidos, finalmente encontraron lo que habían estado buscando sin saberlo. No un regreso a lo que habían sido, sino la creación de algo completamente nuevo y completamente suyo. Fin. Así termina la historia de la princesa perdida, donde descubrimos que la verdadera nobleza no se encuentra en los títulos heredados, sino en la capacidad de elegir el amor por encima del miedo, la justicia por encima de la venganza, y la libertad por encima de la seguridad. Marguerite nunca regresó a ser duquesa, pero se convirtió en algo mucho más valioso, una mujer libre que eligió su propio destino.